Seguimos con el tema de la oración y el creyente. Hoy presentamos el tema de cómo pedir por nuestras necesidades. Repasemos las preguntas de aplicación para esta lección. Indique por qué Dios no está obligado bajo ninguna manera o circunstancia a contestarle una oración a una persona. ¿Por qué no existen formulitas ni patrones bíblicos que usted pueda hacer para manipular a Dios con una oración? ¿Por qué no hay oración o acción que usted pueda hacer que pueda cambiar la soberana voluntad de Dios? ¿Qué oración escucha el Señor? ¿Qué fórmula utiliza el cristiano de hoy día para que el Señor le conteste la oración? ¿Por qué orar en el nombre de Jesús no aplica a cosas materiales? ¿Por qué la oración de Ana en Primera de Samuel capítulo 1 no es un buen modelo para pedir? ¿Cuál es la diferencia entre necesidades y lujos? ¿Cuál es el peligro de los lujos y por qué? Hemos hablado que Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6, versículos del 9 al 13, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Hemos visto que cada elemento de la oración está enfocado en mostrarnos la soberanía de Dios. Dios es el Santo Padre del cristianismo. El reino de Dios es el reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Su voluntad se hace en el cielo y en la tierra porque todo le pertenece. Solo Él es quien nos suple todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Solo Dios perdona al hombre y le da las habilidades para que podamos perdonar a otros. Solo Dios es quien nos libra de todo mal. El versículo que más destaca la soberanía de Dios es Juan 3:16, donde dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de la fundación del mundo, Dios decidió darle vida eterna por medio de la salvación a un hombre que no se lo merecía, un hombre que según Romanos 3 es un tipo injusto, un tipo desentendido y que no busca de Dios. El hombre es responsable de su pecado y para ser salvado de la ira venidera tiene que creer lo que dice la Escritura. Por eso cuando hablamos de la fe en Hebreos 11, versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Fe y creer son dos palabras que van de la mano. Fe es creer en la persona, los eventos y las promesas de Dios por lo que dice la Biblia y sin tener evidencia alguna de la persona, el evento o la promesa. Fe no es la psicología de la mente positiva donde usted piensa que si es cristiano y tiene fe en Dios, usted puede materializar todo lo que se le viene a la mente. La psicología de la mente positiva es un engaño de mala interpretación de Hebreos 11.1 que define la fe como creer en que puede recibir cualquier cosa que usted visualiza en su imaginación. Eso no es fe, eso es un engaño que convierte cristianos participantes en incrédulos y ateos. ¿Por qué razón? Si Dios no contesta oraciones, debe ser porque Dios no existe. Pero a diferencia de lo que usted pueda creer, Dios sí contesta todas las oraciones. Sus respuestas generalmente son un sí, un no o aún no es el tiempo. Todas estas respuestas están nuevamente basadas en que Dios es soberano y hace con su creación a como a Él le place.
Por lo tanto, aquí le quiero ofrecer algunas advertencias que pueden sonar chocantes de primera intención, pero le pido a Dios que medite en ellas y las resuelva escudriñando las escrituras. Primero, Dios no está obligado bajo ninguna manera o circunstancia a contestarle una oración a una persona. Número 2. No existen formulitas ni patrones bíblicos que usted pueda hacer para manipular a Dios con una oración. Número 3. No hay oración o acción que usted pueda hacer que pueda cambiar la soberana voluntad de Dios. Duras son estas advertencias, pero son una realidad. Veamos una pequeña descripción de cada una, empezando por: Dios no está obligado bajo ninguna manera o circunstancia a contestarle una oración a una persona. Esta la hemos visto anteriormente. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos según Primera de Crónicas 28:9, y Él conoce las palabras que vamos a decir aún antes de nosotros hablar, según Salmos 139:4. Dios es omnisciente. Él puede oír las oraciones de los impíos en el sentido de que Él sabe y conoce lo que ellos están orando. Sin embargo, Dios no responde a la oración del impío. Mire lo que dice en Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. El profeta afirma que Dios puede oír y que Dios puede salvar, pero por causa de los pecados que albergan los que están orando, Dios no escucha. Dios no escuchará a aquellos que ignoran su ley. Algunos ejemplos de estas actividades pecaminosas las vemos en Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por las evidentes obras de la carne, Dios no oye las oraciones del pecador practicante. Aquel que planifica y continuamente su deseo es hacer el mal, a menos que éstas vengan acompañadas de un deseo genuino de arrepentimiento y de conversión. Mire lo que dice el Señor en el Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El mejor sacrificio que una persona le puede traer al Señor es un espíritu quebrantado, un corazón, o sea, un entendimiento, un deseo que sea contrito y humillado. Mire cómo lo demuestra el Señor en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos en Lucas 18, versículos del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Por esta razón, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, una persona que siente dolor por su pecado y que solo reconoce que la misericordia de Dios es la única que lo puede perdonar y salvar. Pero un pecador de ojos altivos, Dios no lo escucha. Así que Dios no está obligado bajo ninguna manera o circunstancia a contestarle una oración a una persona. No existen formulitas ni patrones bíblicos que usted pueda hacer para manipular a Dios con una oración. Ya hemos visto que decir en el nombre de Jesús al final de cada oración no son palabras mágicas para que el Señor conteste una oración. El nombre de Jesús significa en el mérito de Jesús en la cruz. Y solo en el tema de la salvación podemos pedirle a Dios que nos libre de la ira venidera por la muerte y resurrección de Jesús. Pero esto no aplica a cosas materiales. Existen otras oraciones en la historia bíblica donde Dios sí contestó a la petición, pero ese patrón tampoco da garantía de que Dios le conteste favorablemente a su oración. Por ejemplo, tenemos el caso de Ana en 1 de Samuel capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, o sea, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasarán navaja sobre su cabeza. Dios le contestó a Ana su oración, y Ana dio a luz al profeta Samuel. Hay quienes predican que Dios le contesta la oración si usted la hace como Ana, venir al Señor fervientemente en el nombre de Jesús, muy angustiado y con mucho llanto, y haciendo votos para el que el Señor le complazca las peticiones de su corazón. La falacia de esta enseñanza se basa en que la oración con amargura del alma, lloro abundante y votos al Señor puede cambiar el rumbo de todas las cosas negativas en positivas, la escasez por abundancia, la enfermedad por salud, el malestar por bienestar, la pobreza por el progreso y darle el crecimiento a una vida. Esto está muy lejos de lo que Jesús enseña en el Padre Nuestro. Tome nota que el amor de Dios no es un amor emocional, sino un amor por decisión. Eso es lo que significa agape. Por lo tanto, no crea que con la emoción, con mucha angustia, con mucho lloro y votos, usted puede manipular a Dios a su favor. La oración no trabaja de esa manera. Debe notar que la oración de Ana tiene un contraste con el voto normal de los nazarenos. El voto normal de los nazarenos era por un periodo especificado de tiempo. Sin embargo, Ana le ofreció a Dios el voto nazareno de su hijo todos los días de su vida. Mire cómo continúa la historia en 1 de Samuel 1, ahora los versículos 21 y 22. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado.
entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Cuando el niño fue destetado, al final del capítulo 1, Ana lo llevó al templo y le dijo al sacerdote Elí: por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y Ana adoró allí al Señor. Cuando alguien enseña a orar como Ana, lo que enseñan es hacer un negocio con Dios. Por ejemplo, Dios, dame los números de la loto y yo le doy la mitad del premio a la iglesia. Como si Dios necesitara de su bondad. Tratamos continuamente de negociar con Dios para que obre a nuestro favor, siguiendo la fórmula: si tú me das, yo hago, con ofertas que realmente pues no son votos genuinos, ni que van de acuerdo con la voluntad de Dios, y que en el fondo sabemos que en el corazón el hombre no los cumplirá. No tenemos que hacer negocios ni votos con el Señor. Dios ya hizo la obra. Nos dio a su Hijo Jesús para que todo el que cree en Él sea salvo y no se pierda. Otra oración que promete resultados de una oración de Dios que siempre contesta es la oración de Jabez, que se encuentra en Primera de Crónicas capítulo 4 versículos del 9 al 10. Y dice así: y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabez, diciendo: porque lo di a luz con dolor. Jabez invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mar para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Tristemente, esta oración es otro engaño de los ministerios de la prosperidad. ¿Por qué Dios le concedió a Jabez lo que le pidió? La Biblia no dice. Bruce Wilkinson escribió un libro de ciento y tantos de páginas titulado La oración de Jabez: cómo entrar a una vida de bendición. En su libro, el doctor Wilkinson quiere definir en forma especulativa el significado de este personaje y de su oración. O sea, la Biblia no da los tantos detalles y promesas que el doctor Wilkinson ofrece en su libro. Por ejemplo, en su introducción, Wilkinson escribió: querido lector, quiero enseñarle a orar una oración atrevida que Dios siempre responde. Es breve, solo una frase con 4 partes y escondida en la Biblia, pero creo que contiene la clave para una vida de extraordinario favor a Dios. Nuevamente el doctor Wilkinson especula que la oración de Jabez es una oración atrevida que Dios siempre responde. Nuevamente especula al decir que él cree que esta oración contiene la clave para una vida de extraordinario favor a Dios. La oración de Jabez, según el doctor Bruce Wilkinson, deja la puerta abierta para que los cristianos presuman que Dios contesta todo tipo de oración. Tristemente hemos visto que esto no es una posible realidad. Dios no le contesta a impíos ni a personas que piden fuera de su voluntad o que piden en sus caprichos egoístas. Esta expectativa de que Dios contesta todo tipo de oración cuando oramos como Jabez puede llevar a los creyentes a experimentar la desilusión con Dios. Alguien podría sentirse justificado al decir que Dios no existe porque oró la oración modelo de Jabez, pero Dios nunca le respondió. Wilkinson anima a los cristianos a repetir las palabras de la oración de Jabez
con regularidad, pero esto tiende a trivializar la disciplina de la oración, haciendo de las palabras de Jabez otra fórmula para seguir. Jesús habló en contra de este estilo de oración en Mateo 6:7, donde advirtió que no usaran oraciones vanas repeticiones. Simplemente repetir la oración de Jabez diariamente corre el riesgo de reducir la vida de oración de un creyente a una vana repetición. Darle importancia a la oración de Jabez desestima no solo las muchas otras oraciones que adoran a Dios a lo largo de la Biblia, tal como la de Ana, David y Daniel, sino que completamente desestima las enseñanzas de Jesús en el Padre Nuestro que aparece en Mateo 6, versículos del 9 al 13. La oración de Jabez, por lo tanto, pinta un cuadro inconsistente de la vida cristiana. Wilkinson afirma que rezar la oración de Jabez conduce a una vida de increíble bendición de milagros regulares y asombrosas oportunidades de ministerio, haciendo poca referencia a la realidad de las dificultades genuinas de la vida y la necesidad de una oración sincera para enfrentar esas dificultades de una manera honorable por Dios. Finalmente, la Escritura señala la importancia de aprender a vivir una vida fija en complacer a Dios en todos los pequeños detalles de las actitudes, pensamientos, palabras y comportamientos de la vida, y la oración de Jabez no exhibe el equilibrio bíblico en ese sentido. Así que no existen formulitas ni patrones bíblicos que usted pueda hacer para manipular a Dios con una oración. Tercero, no hay oración o acción que usted pueda hacer que pueda cambiar la soberana voluntad de Dios. Cada vez que oramos le tenemos que pedir al Señor lo que dice Mateo 6:10. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios viene del reconocimiento de la soberanía y la naturaleza de Dios. Dios soberanamente ordena todo lo que sucede y no hay nada que sucede que esté fuera de la voluntad soberana de Dios. Mire cómo dice Efesios 1, versículo 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todos los días debemos pedirle a Dios que su voluntad sea hecha así en la tierra como en el cielo, para que se cumpla su divino propósito. El problema surge cuando la voluntad de Dios no nos conviene, o la voluntad de Dios conflige con nuestros planes o nuestros deseos. Entonces es cuando pensamos, Dios, te equivocaste. Y quizás con mucho ayuno y oración queremos cambiar los planes de la soberanía de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos habrán orado al Señor para que se desviara el huracán María, cual causó mucho daño económico y emocional en la isla de Puerto Rico? ¿Cuántas personas han orado para que se elimine la pandemia que ha causado tantas muertes y tantas crisis económicas? Sin embargo, por más que hemos orado para que no venga un huracán devastador o para que se termine una pandemia, olvidamos que lo importante es orar para que la voluntad de Dios sea hecha sobre todas las cosas. El problema es que los resultados de un huracán o de una pandemia no nos convienen. Sin embargo, no sabemos qué propósito haya tenido Dios en permitir que eventos de esta naturaleza ocurran como para tratar de cambiar los planes de un Dios soberano. Nuestra respuesta ante la soberanía de Dios debe ser como la de Job. Luego de Job perder todas sus posesiones e hijos, herido por una enfermedad que lo obligaba a rascarse con un tiesto sentado entre las cenizas,
Vemos en Job 2, versículos del 9 al 10, lo siguiente. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. No hay oración, no hay acción que usted pueda hacer que pueda cambiar la soberana voluntad de Dios. Porque querer cambiar la soberana voluntad de Dios es decirle, Señor, te equivocaste. Y Dios no se equivoca como si fuese un hombre. Por eso es importante actuar como lo dice la oración de Jesús en Lucas 22, versículos 41 al 42. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto debe ser nuestra oración delante de Dios. Esta es una manera de decirle, este es mi deseo siempre y cuando sea tu voluntad. Pero si no, hágase tu voluntad porque tú no te equivocas, aunque a mí no me convenga o aunque cambie mis planes. Quizás algunos de ustedes estén pensando que es posible cambiar la voluntad de Dios de acuerdo con lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 7 versículos 13 y 14. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta al devorador a la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es muy cierto. Aquí se nos muestra otra verdad bíblica. Esa nación que ora, busca el rostro de Dios y quiere sanidad, incluye volver de sus malos caminos a los políticos corruptos, a los adúlteros y fornicarios, las lesbianas y homosexuales, a los ateos e incrédulos, a los satánicos e idólatras, a los racistas que promueven el odio, ya que todos estos no pueden gozar del beneficio de sanidad y refrigerio que solo Dios puede dar, sin tomar responsabilidad de sus malos caminos y acciones. Mire cómo dice 5 versículos más adelante en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículos del 19 al 20. Pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Toda acción pecaminosa conlleva una consecuencia. Así que una nación puede cambiar el juicio de Dios cuando está bajo su voluntad, pero no puede cambiar la voluntad de Dios, el justo juicio de Dios sobre una nación, solo porque le convenga. Así que Dios no está obligado bajo ninguna manera o circunstancia a contestarle una oración a una persona. No existen fórmulas ni patrones bíblicos que usted pueda hacer para orarle a Dios. No hay oración o acción que usted pueda hacer que pueda cambiar la soberana voluntad de Dios. La pregunta que surge ahora es ¿cómo puedo pedirle a Dios por mis peticiones? De acuerdo con Mateo 6, versículo 11, el Señor dice, danos hoy el pan nuestro de cada día.
En principio, la respuesta a esta pregunta tiene que ir de acuerdo con lo que hemos dicho de la oración. Cada aspecto de la oración revela la soberanía de Dios y en esa soberanía reconocemos que solo Dios es el proveedor de nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo nos revela dos aspectos que hemos machacado a través de este estudio de la oración. Dios en su soberanía proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios escucha la oración del creyente que tiene una relación íntima con Cristo Jesús. Es importante destacar que este versículo primeramente habla de necesidades. Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Y existe una gran diferencia entre necesidades y lujos. Necesidades son todas aquellas que requerimos en el diario vivir. Lujos están por encima de las necesidades. El Señor nos describe cuáles son estas necesidades un poco más adelante después de su enseñanza de la oración. En Mateo 6, 25 al 33 dice: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así las hierbas del campo que hoy es y mañana es echado al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vivienda, alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud. Todas estas son necesidades básicas que requerimos en nuestro diario vivir. Pero note cómo cierra el versículo 32. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitas de todas estas cosas. ¿Cómo Dios te provee de estas cosas de las que tienes necesidad? Dándote un don dentro de la gracia común para que te puedas desempeñar en un trabajo. Trabajo no es una maldición, trabajo es una bendición. Mire cómo lo dice en Génesis 2, versos 8 y 15. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios bendijo al hombre con un trabajo para poder cubrir sus necesidades. La palabra es muy clara para aquellas personas que no quieren trabajar. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice: Porque cuando aún estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que el trabajo es mandato de Dios para el hombre. Dios suple nuestras necesidades cuando primero reconocemos que Él es quien nos suple todo.
Primero, dándonos los talentos para que nos podamos desempeñar profesionalmente y abriendo puertas para que seamos empleados. Sin embargo, muchas veces pedimos de acuerdo con Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Hay quienes piden para que las cosas les caigan del cielo, y hay quienes se hacen los listos como los haraganes y los parásitos para vivir de las costillas de otros. Pídale a Dios por una habilidad para que se pueda desempeñar en un trabajo y con el fruto de ese trabajo pueda gozar de vivienda, alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y también pueda bendecir a otros. Dios suple nuestras necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria cuando tenemos una relación con Jesús. Ahora, Dios no quiere que te enfoques en las necesidades. Si reconoces que Él es quien te provee. Esa enseñanza de Jesús en Mateo 6 concluye con el verso 33. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Antes de las necesidades es el reino de Dios o el reino de los cielos. Y se refiere al campo de la salvación. Jesús nos está urgiendo a buscar la salvación antes que los beneficios materiales. Mire lo que dice Mateo 16, versículo 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Por tanto, Mateo 6:33 diría, primero busca la salvación y todas estas cosas os serán añadidas. Es por medio de la salvación que el hombre puede disfrutar del completo cuidado y provisión de Dios. Ahora, ¿qué son lujos? Lujos están por encima de las necesidades y tristemente pueden ser de carácter vanidoso. Por ejemplo, vestir con ropa de diseñador o ser propietario de un auto de lujo. No me malinterprete, yo no estoy en contra de una persona que viste buena ropa o maneja un buen auto. Pero hay que considerar las intenciones del corazón cuando hay personas que dejan de comer por el vestir o que tienen un auto que no pueden ni pagar ni mantener, ya que esto puede caer en la área de las vanidades. La vanidad se define según el diccionario Vine como algo sin sentido ni propósito, haciendo referencia a un ídolo que no tiene sustancia ni valor. Por esta razón Salomón en Eclesiastés 1, versículos 2 y 3 dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y la respuesta puede ser un ídolo sin sentido ni propósito. Y eso es lo que es la vanidad. Un ídolo sin sentido ni propósito. Dios no le da lujos a nadie. Primero Cristo no los tuvo al no tener ni siquiera dónde poner la cabeza para dormir. Y porque las vanidades pueden ser un ídolo sin sentido ni propósito que no llenan las necesidades básicas de una persona. Quizás lo que hemos visto aquí sean duras palabras, pero son las realidades de la Biblia. Sería irresponsable darle palabras de aliento que opacan las realidades de lo que dice la Biblia o de lo que ofrece la Biblia. Sí, Dios es amor y quiere ser proveedor de sus necesidades, pero tenemos que enfocarnos en las verdades bíblicas y no en falsas promesas para que no termine decepcionado como los ateos y los incrédulos. En conclusión, la oración es para adorar a Dios,
al reconocer que cada elemento del Padre Nuestro se usa para resaltar la soberanía de Dios. Dios no escucha oraciones de pecadores practicantes, ni de aquellos que los quieren manipular o querer cambiar de voluntad. Dios nos permite pedir por nuestras peticiones y Él nos da las habilidades para que con un trabajo podamos llenar nuestras necesidades. Es importante que nos desenfoquemos de las necesidades y de los lujos y que nos enfoquemos en el tema de la salvación. Concluimos esta lección con la pregunta de aplicación. Indique por qué Dios no está obligado, bajo ninguna manera o circunstancia, a contestarle una oración a una persona. Dios no contesta oraciones de personas que albergan y practican el pecado. Dios no contesta cuando la oración no se alinea con su voluntad. ¿Por qué no existen formulitas ni patrones bíblicos que usted pueda hacer para manipular a Dios con una oración? Porque Jesús enseñó al hombre cómo orar y cualquier patrón que se quiera imponer, tal como la falsa interpretación a la amargura y el llanto de Ana o a la oración de Jabez, desestiman el mérito del Padre Nuestro y de otras oraciones hechas a través de la Biblia. ¿Por qué no hay oración o acción que usted pueda hacer que pueda cambiar la soberana voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es soberana y Él hace con su creación lo que mejor le parezca. Los pensamientos y caminos de Dios no son los del hombre y toda acción de Dios es justa, aunque el hombre lo considere injusto en su finito modo de pensar. ¿Qué oración escucha el Señor? Según el Salmo 51, versículo 17, el mejor sacrificio de oración que una persona le puede traer al Señor es un espíritu quebrantado y un corazón, o sea, un entendimiento o un deseo que sea contrito y humillado. ¿Qué fórmula utiliza el cristiano de hoy día para que el Señor le conteste la oración? Pensar que si dice al final de cada oración en el nombre de Jesús, toda oración debe ser contestada. ¿Por qué orar en el nombre de Jesús no aplica a cosas materiales? Porque orar en el nombre de Jesús implica pedir según el mérito de Jesús en la cruz. Cristo murió para el perdón de los pecados y la salvación, no para que el hombre disfrutara de lujos y placeres que él mismo como rey no se dio cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué la oración de Ana en 1 Samuel capítulo 1 no es un buen modelo para pedir? Porque el amor de Dios no es un amor emocional, sino por decisión. Por lo tanto, no crea que emocionalmente, con mucha angustia, lloro y votos humanos, una persona puede manipular a Dios a su favor. La oración no trabaja de esa manera. ¿Cuál es la diferencia entre necesidades y lujos? Las necesidades básicas las tenemos a diario y los lujos son posibles y necesarios que están por encima de las necesidades. ¿Cuál es el peligro de los lujos y por qué? Los lujos pueden ser de carácter vanidoso que crean ídolos sin necesidad. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu salvación. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ha sido expuesto. Te pido, Señor, que hables a los corazones de mis hermanos. Reveles, Padre amado, lo que realmente dice tu palabra y no los que enseñan que te pueden manipular con una oración, como si tú fueras un Dios marioneta. Te pido por todos esos hermanos que han sido engañados, Señor, con falsas enseñanzas. Te pido, Señor, que tú les pongas la luz de tu palabra en su camino, abras su entendimiento,
puedan, Señor, llegar a ti con un corazón contrito y humillado, porque ese es el corazón que tú no desprecias. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, para la salvación de sus almas. Ten misericordia de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por este día, le damos gracias a Dios por el resto del servicio. Esperemos que se lo disfrute. Dios salve a su pueblo y que Dios les bendiga.